día de nuestras conferencias internacionales de médicos venezolanos en el extranjero. Ayer fue un día fabuloso, 7 conferencias maravillosas. Empezó Bama con una conferencia inspiradora y seguimos el día pasando de país en país, Argentina, España y cerró Perú con 7 maravillosas conferencias. El día de hoy les cuento, creo que va a estar mucho mejor. Vamos a empezar más temprano. Primero quiero darle una actualización de los casos de COVID en el mundo, en Estados Unidos, en la Florida y en Venezuela. Porque en el estado de la Florida, porque es donde estamos nosotros y donde es la comunidad venezolana más grande fuera de Venezuela. Bueno, ya pasamos los 62 millones de casos. Ayer les decía que estábamos cerca, ya los pasamos. Eso es a nivel global. Estamos llegando casi a 1,5 millones de muertes. O sea, esto es un problema que está lejos de acabarse, por lo cual debemos seguir trabajando. En Estados Unidos tenemos más de 3,2 millones de casos y 266 mil muertes. Ya de ayer a hoy, desde que yo les hablé, de ayer a hoy han muerto 1,433 personas reportadas. En la Florida, 985,000 casos, ya vamos cerca del millón, más de 18,000 muertes. Y en Venezuela pasamos los 101,000 casos, 892 muertes. De ayer a hoy están reportadas 3 muertes. Bueno, esto es un problema que está lejos de acabarse, y esas son las razones de estas conferencias en las cuales médicos de España, Argentina, Perú y Venezuela estamos compartiendo nuestra experiencia con el COVID, en el manejo del COVID, y vamos a traer un invitado de lujo. Una de las manifestaciones más comunes que se ha reportado, una muy común que se ha reportado, es la pérdida del olfato y el gusto, y quién mejor que un especialista de la talla de Simón Angeli, un otorrinolaringólogo, formado en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Luis Racetti. Trabajó en San Juan de Dios, hizo residencia de otorrinolaringología. Vino a los Estados Unidos, hizo su residencia en la Universidad de Iowa, y después se trasladó a la Universidad del Sur de California en Los Ángeles, donde hizo su especialización en cirugía de la base del cuello. Desde el 2001, Simón trabaja en la Universidad de Miami, donde es profesor de la Universidad de Miami, y es un attending con todos los privilegios, muy activo, y además de eso, aparte de que es maratonista, corredor, atleta, está en cientos de fundaciones y trabajando por la comunidad venezolana fuera y dentro de los Estados Unidos. Es más, el tesorero de Bama. Entonces, muchas gracias, Simón. Los micrófonos son tuyos, y bueno, vamos a aprender un poco de las manifestaciones de otorrinolaringológicas en COVID. Bienvenido y muchas gracias. Gracias, Gilberto, por esa introducción tan gentil. En primer lugar, yo quiero dar las gracias al comité o a los organizadores de este evento, que ha sido maravilloso, y yo entiendo bastante de organizar eventos y sé los retos que tuvieron que solventarse para que estemos todos juntos hoy conversando. Y les doy gracias a ustedes, los que están escuchando, por levantarse tan tempranito, sobre todo los que estamos de este lado del Atlántico, a escuchar esta charla. Espero que estén bien alimentaditos y con su buen café matutino. Entonces déjame compartir aquí con ustedes Perfecto, yo creo que aquí sale. Muy bien, entonces estamos en la primera cumbre de médicos venezolanos en el extranjero. Hemos oído experiencias de muchos colegas en diferentes países. Vamos a hablar hoy de manifestaciones de otorrinolaringología, pero con especial énfasis en anosmia. Anosmia y disgeusia, o trastornos del olfato y del gusto, están muy ligados, y ya veremos cómo es que están ligados. Yo formo parte del equipo de profesores de la Universidad de Miami, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Miami, y estoy desde Miami. Les mando un caluroso y afectuoso saludo. Los objetivos de hoy es identificar la enfermedad en la fase subclínica, y como veremos,
muchos de los síntomas prodrómicos de la enfermedad COVID son de la esfera ORL. Vamos a hablar de la clínica de la anosmia y de la importancia epidemiológica de la anosmia. Bueno, desde el comienzo de enero se sonó la alarma del problema que estaba ocurriendo en Wuhan y ya ustedes conocen esa historia. Ha sido una carrera contra el tiempo, ha habido una cantidad de información que se ha estado haciendo a medida que se ha estado diseminando a medida que se hace disponible de la enfermedad de esta COVID-19, que es un beta coronavirus tipo 2. Mucho al comienzo de la enfermedad se suponía que era simplemente un SARS o un MERS como hubo hace 10 años, pero hemos visto que esta nueva enfermedad COVID-19 tiene unas características muy especiales que no eran muy evidentes en las primeras pandemias de SARS-1 y de MERS. Ya Gilberto le habló de los casos, cómo estamos viviendo, por lo menos en el mundo occidental, estamos viviendo la segunda ola de casos. Esto no se lo voy a volver a recalcar, ya que lo tenemos, Gilberto lo discutió muy bien. Pero siempre quiero recordarles que los modos de contagio del SARS coronavirus 2 es principalmente por las microgotas de fluje que aspiramos cuando estamos conversando, cuando estamos gritando o cuando estamos tosiendo. La producción de gotas de aerosolización, que muchas veces se pueden producir también por algunos procedimientos médicos. Infrecuentemente se contagia la enfermedad por contacto directo con superficies contaminadas, la contaminación tipo mano a boca, y el virus se ha conseguido en las heces, en el semen, inclusive en el moco del oído medio. Es por eso que el COVID-19 tiene un riesgo, o el COVID-19 tiene un riesgo importante al personal sanitario, sobre todo a los que trabajamos en las vías aéreas superiores, así como todos los que somos otorrinolaringólogos, anestesiólogos, dentistas, oftalmólogos, estamos a un riesgo especial de contraer la enfermedad porque trabajamos en la vía respiratoria superior. De hecho, para soltarles aquí una estadística, en el pico de la enfermedad en marzo del 2002 en Madrid, 20% de la población total contagiada eran sanitarios. Imagínense que había que poner toda esa gente a pasar de la cantidad de pacientes que estaban llegando a los hospitales. Los médicos, los sanitarios tenían que estar en cuarentena y no había suficiente equipo personal médico para atender a los que estaban entrando al hospital. Era una crisis realmente, lo que llaman una tormenta perfecta, donde todo confluye para hacerlo mucho más complicado. Igualmente, las primeras muertes entre médicos durante los brotes de COVID-19 fueron otorrinolaringólogos y oftalmólogos. Aquí les recuerdo a Li Winglang, que es un oftalmólogo en Wuhan, China, que fue el que se atrevió a sonar la alarma de la epidemia en diciembre del 2019. Y eso le costó que lo ridiculizaran sus colegas, sobre todo los que estaban en el gobierno, lo marginaron, le dieron, los tuvieron al margen de trabajar, lo sacaron de su puesto de trabajo porque el gobierno en ese entonces, el gobierno chino estaba negando que había una epidemia. Posteriormente, Winglang empezó a observar que habían casos entre los sanitarios y obviamente entre los oftalmólogos y otorrinos, y posteriormente él muere luego de ser infectado muere de COVID-19, luego de ser infectado por un paciente con glaucoma. Entonces se convirtió en un héroe para todos nosotros por su valor, por su coraje de enfrentarse al régimen y por sonar la alarma tan tempranamente para que los otros en especialidades similares estuviéramos pendientes. Hablando de los síntomas del COVID-19, las primeras grandes series de pacientes, las primeras series clínicas, vienen principalmente de pacientes que se hospitalizaban, pacientes hospitalizados. Y de esas series, aquí tenemos una de las más clásicas, de las más que la gente hace referencia, que venía de China. Esto fue publicado en febrero o marzo de este año. Se describía el cuadro típico que nosotros tenemos en la mente de lo que es el COVID-19, que es la presencia de fiebre, tos, fatiga y cansancio, dificultad para respirar, dolores de cabeza, algunos pacientes tienen diarreas y síntomas gastrointestinales, y algunos pacientes tienen un prodromo de un par de días de dolor de garganta, mialgias, etc.
Esto era lo que nosotros conocíamos como SARS o COVID-19 y quiero decirles que primero, en primer lugar, esto era información recogida de pacientes que llegaban al hospital y tenían que hospitalizarse. Esto no era, digamos, un estudio de población tomando en cuenta a otros pacientes que nunca llegaron a tener cuadros severos. Y segundo, que había mucho influencia de lo que se creía. Esta enfermedad se llamó SARS-CoV-21 porque se creía que iba a comportarse igual que el SARS de hace 10 años. Por eso que había mucha tendencia a verlo de este punto de vista y quizás no estar tan pendiente de otras manifestaciones fuera de la esfera respiratoria que esta enfermedad COVID-19 nos ha presentado y que es un reto significativo para el diagnóstico. Posteriormente, cuando se empiezan a hacer estudios poblacionales y de gente que no necesariamente es hospitalizada, se empieza a descubrir que 40-45% de los pacientes que tienen pruebas positivas al COVID-19 pueden estar asintomáticos. Y lo malo de esto es que son asintomáticos o mínimamente asintomáticos y pueden ser contagiosos, por lo menos por 14 días. Aquí les resumo un metaanálisis de 16 estudios con más de 45,000 pacientes publicados en los anales de medicina interna hace recientemente. En España se hizo un estudio muy interesante de una pesquisa de cero positividad. Se le mandaba una encuesta a los pacientes por correo y un kit para que hicieran las pruebas de sangre, una muestra de más de 60,000 pacientes, y se vio que un 5% de los pacientes, un 5% de la población portaba inmunoglobulina, demostrando que había estado expuesta o había sufrido la enfermedad. Y un tercio de estos pacientes que mostraban positividad fueron asintomáticos, nunca sufrieron enfermedad. Eso para recalcar lo importante de esta enfermedad asintomática y la importancia de que los asintomáticos tienen en la transmisión o en el contagio de la enfermedad. Comparen eso con las primeras grandes series de casos también hospitalizados, una de Wuhan y la otra que le di en Wuhan, donde la mayoría de los pacientes que estaban en esas series tenían enfermedades moderadas o enfermedades serias. Lo otro interesante es que, por ejemplo, haciendo referencia a la anosmia y la discusia, que es lo que me compete hoy conversar con ustedes, una de las primeras series grandes también de muchos pacientes no hacía ninguna mención de la anosmia o lo ponía como algo absolutamente muy, muy infrecuente. Sin embargo, a comienzos de la primavera, en Italia, encuesta de pacientes hospitalizados empezó a mostrar que hasta un tercio de los pacientes habían tenido síntomas de anosmia y disgusia. Muchos de ellos lo habían tenido antes de manifestar las enfermedades o los síntomas respiratorios, antes del ingreso al hospital. Por supuesto, eran pacientes hospitalizados también. Y que la anosmia parecía estar un poco más frecuente entre las mujeres y entre los jóvenes más que en los ancianos. Estas fueron las primeras referencias o las primeras referencias literarias o anuncios de hospitales de que la anosmia era algo importante en el COVID-19. Se han hecho una cantidad de encuestas, la más importante quizás fue la de Lechien, que salió publicada en abril, un estudio multicéntrico en Europa en pacientes con enfermedad leve y moderada. Aquí estamos viendo pacientes que no necesariamente terminan en el hospital. Y mostró que en estos pacientes la anosmia y la disgusia, o sea, los trastornos del olfato y del gusto, pueden ocurrir hasta 49% de las veces en esta serie. Y que muchas veces ocurren antes de la aparición de otros síntomas. O sea que puede ser un anuncio de que la enfermedad está empezando a comenzar. Esto es lo que ha llevado a la anosmia y la disgusia a ser unos síntomas importantes desde el punto de vista epidemiológico, porque anuncian el comienzo de la infección. Y es lo que ha hecho que sociedades otorrinolaringológicas del mundo, incluyendo la de Estados Unidos y la de Inglaterra, que fueron las primeras que hicieron unos comunicados para sus miembros y para el público, llamando la atención sobre la anosmia como un síntoma importante prodrómico del COVID-19. Ahora, lo interesante de esto es que los estudios de anosmia y disgusia empezaron a ocurrir en Europa y lo interesante es la falta de la mención de anosmia y disgusia en Asia, sobre todo cuando la enfermedad comienza en Asia y en Oriente y empiezan a salir las clínicas, como les dije anteriormente, la anosmia no figuraba entre los síntomas importantes en la enfermedad.
Y revisando, digamos, las series publicadas de Norteamérica, de Europa Occidental y de Asia, se ve que la anosmia y la discusia parece ocurrir hasta 3 veces más en Occidente que en Asia Oriental. Y eso es también algo que voy a hacer referencia más tarde en nuestra charla, tratar de entender por qué esto está ocurriendo más en Occidente que en Asia Oriental. Bueno, muchas investigadoras se han tratado de explicar esto y algunas piensan que, bueno, puede ser, si hay una diferencia demográfica de la presentación de síntomas, podría ser porque hay variaciones genéticas del virus y de hecho las hay. El tipo C es el que predomina en Asia, los tipos A y C son los que predominan en Occidente, sin embargo no se cree que sea un polimorfismo genético del virus lo que explique esta diferencia en la presentación o en la prevalencia de la anosmia en el COVID-19. Sin embargo, los estudios se han enfocado en investigar variaciones genéticas del huésped. O sea, ¿qué diferencias hay entre el asiático y el europeo occidental que hace que la anosmia sea más prevalente en Europa y en los descendientes de Europa? Parece estar esto en los polimorfismos genéticos de los receptores de la enzima convertasa 2 y en la proteasa TMPRSS2. Parece que ciertos polimorfismos de estas moléculas hacen que uno sufra más o menos anosmia. El coronavirus, el tropismo viral, depende de la afinidad entre lo que llaman el receptor binding domain de la proteína S1, que es la corona o la espira que tiene la coronavirus, y el receptor en el huésped del AC2. Los polimorfismos del receptor AC2 varían bastante y también varía mucho la densidad de la proteasa TMPRSS2. Eso determina que uno sea más o menos susceptible a enfermarse del COVID, del virus SARS-CoV-2. Y se saben que polimorfismos de estos receptores y de esta proteasa existen entre occidentales y asiáticos. Por eso es que poblaciones con mayor afinidad por esa unión entre la proteína S1 el spike protein que llaman el spike protein del virus y los receptores y la proteasa tendrán mayor grado de contagiabilidad. El virus podrá pegarse a la célula mucho más rápidamente y como el virus generalmente entra por la vía nasal, habrá una mayor carga viral en la mucosa nasal y al haber una mayor carga viral en la mucosa nasal, el virus se reproduce más rápidamente, aumenta la cantidad del virus y el paciente puede ser entonces no solamente sufrir mayor enfermedad, sino que a la misma vez puede ser más contagioso. Y esto ha tenido mucho énfasis ahorita en la investigación para tratar de entender por qué las pandemias se han comportado tan diferentemente entre China y Europa y parece que hay quienes argumentan que no es solamente políticas del Estado lo que ha determinado las diferencias entre la diseminación y lo que llaman el sufrimiento de la enfermedad en diferentes partes del mundo, sino que tiene mucho que ver con la genética del huésped también. En la revista Cell apareció recientemente un estudio mostrando que esas variantes genéticas son importantísimas, no solamente las variantes genéticas en la secuencia del gen, sino que también las modificaciones post-traduccionales como la glicosilización hacen que la molécula del ACE2 sea más o menos susceptible a recibir el virus. Y estos estudios elegantísimos han mostrado que esto puede determinar la infectividad y en particular la anosmia, porque muchas de estas variantes genéticas se observan en la mucosa nasal. Entonces, para continuar, vamos a resumir un poco o vamos a conversar un poquito sobre lo que es la anosmia y también lo que es disgusia. Generalmente la disgusia es no siempre, pero en este caso que vamos a conversar, generalmente es un trastorno del sentido del gusto que ocurre como consecuencia de la pérdida del olfato. ¿Cómo olemos nosotros? Las moléculas odoríferas están suspendidas en el aire, son aspiradas por la nariz y quedan atrapadas en el moco del epitelio olfativo que está en la parte del cavum, en la parte superior y más cefálica de las fosas nasales. Ahí está el epitelio olfativo. En el epitelio olfativo tenemos las células importantes
importante, que son las células olfatorias o olfativas receptoras, neuronas receptoras. Son unas células que son bipolares, tienen su núcleo en el epitelio, tienen una proyección distal que son dendritas, y esas dendritas tienen unos cilios a los cuales se pegan las moléculas odoríferas y activan esa neurona, mandando entonces a través del axón, que cruza por el proceso cribriforme y va al bulbo olfatorio, mandando la señal olfativa para uno reconocer el olor. El olor entra, o las moléculas odoríferas entran por la nariz. Eso es lo que se llama la olfacción anterógrada. Pero también existe la olfacción retrógrada, que es cuando nosotros estamos masticando un alimento. Al masticar se desprenden moléculas odoríferas que viajan a través de las cuanas posteriores, el paladar, y entran a la vía, entran al epitelio, se ponen en contacto con las cilias del epitelio olfatorio por vía retrógrada, y por eso que muchas veces, aunque no haya daño a las papilas gustativas en la lengua, uno pierde el gusto porque pierde el olfato, porque pierde ese mecanismo retrógrado de olfacción. Hay dos tipos clínicos de anosmia. Llamamos anosmia conductiva cuando hay una obstrucción al paso de esas moléculas odoríferas, ya sea porque hay inflamación, moco, rinosinusitis, congestión. Y generalmente se recupera cuando esos síntomas pasan. Entonces, el otro tipo clínico de anosmia es la sensorineural, que es cuando hay daño a la neurona del epitelio olfatorio. Generalmente puede ser crónica, pero en los casos de la típica, la anosmia postviral típica que hemos reconocido por muchos años, generalmente es por daño al axón. En algunos casos se puede recuperar parcial o completamente, pero tarda por lo menos 1 o 2 años en recuperarse. Ahora, lo que es interesante con el SARS-CoV-2 es que la anosmia del COVID-19 es muy diferente a la anosmia que estamos acostumbrados, a la anosmia postviral que estamos acostumbrados a ver en casos de influenza, rinovirus, adenovirus, etc. La mayoría de estos casos de influenza, rinovirus y adenovirus se presentan con síntomas muy importantes de rinitis. Hay inflamación de la nariz, hay moco que impide que esas moléculas lleguen al epitelio olfatorio. Y generalmente cuando pasan esos síntomas de congestión nasal, rinorrea, se recupera la anosmia. Lo que es diferente en el SARS es que estos síntomas de congestión nasal, de mucopurulencia, están ausentes, son casi mínimos, lo cual no explica o no puede explicar, o no se entiende bien que esta anosmia ocurra o no se cree que esta anosmia ocurra por un proceso de obstrucción a las moléculas odoríferas. La otra cosa importante de la anosmia post-COVID, que generalmente se recupera pronto, sin haber síntomas de obstrucción, se recupera pronto. Aquí tenemos un gráfico donde muestra el trastorno en azul están los trastornos de olfatorios y el trastorno del gusto, que hacen un pico alrededor de la cuarto o quinto día. Ves que los trastornos olfatorios, la anosmia, hace pico como el segundo o tercer día después de la infección, y poco a poco va disminuyendo y al cabo de 2 o 3 semanas ya se ha eliminado la mayoría de los pacientes. En el caso del trastorno del gusto también ocurre así, pero de una manera un poco más retrasada, 2 o 3 días, y se comporta de la misma manera. Entonces, generalmente la anosmia y la disgeusia del COVID-19 tiene un curso realmente, es muy notorio, muy importante, ocurre muy tempranamente, pero generalmente pasa al cabo de 2 o 3 semanas. Entonces ya vamos discerniendo las características de la anosmia en el COVID-19, que, como dije anteriormente, es muy diferente a la anosmia postviral que ocurre, por ejemplo, en casos de influenza. Hay una mayor prevalencia de la anosmia en Occidente que en Oriente. Hay un comienzo brusco, sin rinitis asociada o sin una rinitis importante. Tiene una evolución corta. La anosmia precede a la disgeusia en un par de días. Y en muchos casos, como hemos visto en los estudios epidemiológicos, puede ser el único síntoma del COVID-19 en 1/3 de los pacientes. ¿Por qué ocurre la anosmia en el COVID-19? Como hemos visto, no ocurre por un proceso obstructivo. Entonces debe haber otro mecanismo que lo explique. Y entonces para esto han habido varias
teorías y le voy a compartir con ustedes la que yo creo que es una de las teorías que explica esto mejor. Aquí tenemos una gráfica que muestra las células que están dentro del epitelio olfatorio. Tenemos las ORN, significa las neuronas receptoras olfatorias, que son la neurona principal que tiene los cilios donde se captan las moléculas odoríferas, y los cilios están embebidos en el muco que atrapa esas moléculas odoríferas. Pero aparte en el epitelio olfatorio hay otras células, están células madres, que están aquí descritas como SC, stem cells, y unas células de soporte que se llaman las células subtentaculares, que son las que le dan la integridad de ese epitelio, que mantienen ese epitelio de su integridad histológica y también fisiológica, veremos un momento. Los receptores de AC2 y de la proteasa están expresados ampliamente en las células subtentaculares y no en el receptor olfatorio. Entonces, digamos que el target o la diana del virus no es necesariamente la célula, el axón, sino estas células que están dentro del epitelio olfatorio que se llaman subtentaculares, que son células de soporte. La importancia de las células subtentaculares de soporte en el epitelio olfatorio es que tienen una importancia, son muy importantes para mantener el funcionamiento y la integridad anatómica del epitelio. Estas células reciclan moléculas odoríferas para que el axón pueda exponerse a mayor número de moléculas odoríferas, aporta glucosa y energía a los cilios de la mucosa, de la neurona, y mantiene la integridad anatómica. Entonces, ellas están ahí para que la neurona olfatoria funcione. En estudios muy elegantes que se han publicado recientemente usando el virus del SARS-CoV-2 y en animales se ha mostrado la colocalización del virus con las células subtentaculares. De nuevo, esto ha demostrado que el target o la diana del virus no es la célula olfatoria necesariamente, sino estas células en el epitelio. Lo otro interesante es que las células subtentaculares se mueren, pero se recuperan rápidamente gracias a la alta cantidad de células madres que hay en el epitelio olfatorio, y estas células madres se diferencian inmediatamente en células subtentaculares y las recuperan rápidamente. Lo que explica que la anosmia se recupere tan rápido después de la pérdida. Aquí tenemos un gráfico que demuestra la evolución. Aquí en la parte izquierda del gráfico vemos como las células subtentaculares, SUC, capta el virus. Dijimos que estas células tienen alta concentración del receptor AC2 y de la proteasa, que permite el tropismo viral hacia esa célula. La célula subtentacular muere. Al morir la célula, se pierden los cilios de la neurona receptora olfatoria. Al no haber cilios, y esto ocurre ya para el día 2 o 3 de la enfermedad, las moléculas odoríferas no se pueden pegar, no pueden activar el axón, hay anosmia, pero ya al cabo del tercer o cuarto día, las células madres, descritas aquí como SC, stem cells, se empiezan a diferenciar en células subtentaculares. Estas se recuperan ya para el cabo de una semana o 2 semanas, y las subtentaculares hacen que se recuperen de nuevo los cilios de la neurona olfatoria, y comienza entonces la función del axón de la neurona olfatoria y empieza entonces la función del olfativa de nuevo. Entonces, esta explicación hace sentido sirve para explicar el tipo de anosmia especial que estamos viendo en el COVID-19. Entonces, vamos a hablar un poquitico de la importancia de esta anosmia. Por un lado, aparte del hecho de que es un fastidio no poder oler y lo que afecta, digamos, el placer de comer y lo que sirve como síntoma de alarma para evitar incendios, etcétera, es un síntoma muy característico que ha hecho y muy característico para el COVID-19 que ha servido para utilizarlo como un marcador epidemiológico. Porque puede ser el único síntoma de la enfermedad, como vimos en 1/3 de los pacientes. Aparece varios días antes de otros síntomas, aparece mucho antes de la tos y la fiebre. La anosmia está asociada además a una mayor carga viral en la rinofaringe, como hemos visto, cuando hay mayor tropismo viral en ciertas células de la rinofaringe, sobre todo en las células del epitelio olfatorio, va a haber mayor
entrada del virus, mayor reproducción del virus y mayor carga viral, lo que hace a las personas más contagiables o contagiosas. Y eso es como se ha explicado, cómo esto ocurre, cómo los jóvenes que tienen una mayor carga, que parecen tener mayor anosmia y probablemente mayor concentración de la proteasa, pueden ser más contagiosos que lo que podría ser una persona mayor de 50 años. Y por eso es que la anosmia se ha utilizado como un síntoma de cribado en casos, por otro lado, sintomáticos o mínimamente sintomáticos. Este es otro estudio que lo leí recientemente, apenas salió publicado la semana pasada en una de nuestras revistas de la especialidad. Es un estudio que se hizo en España, en Getafe, en el Hospital Universitario de Getafe, cerca de Madrid, estudiando los sanitarios con sospecha de COVID. Estos son trabajadores de salud, entre ellos enfermeras y médicos, que se presentan a su clínica porque creen haber estado en contacto con un paciente con COVID o empiezan a tener síntomas de COVID. Entonces, lo que están estudiando aquí es la probabilidad de que el test RT-PCR sea positivo, o sea, en estos pacientes que tienen clínica o sospecha de contacto de COVID. Entonces, si el paciente presenta, lo que estamos viendo aquí es que si el paciente se presenta con anosmia solamente, le existe una probabilidad de 5 veces de que el test sea positivo versus no tener anosmia. Si se combina la anosmia con la tos, la probabilidad es un poco mayor, de 5.5. Y hemos viendo cómo empieza a disminuir de ahí para abajo. La fiebre solo, por ejemplo, es mucho menos probable que si tienes solamente fiebre o solamente tos, tengas COVID, pero si combinas la fiebre o la tos con la anosmia, la probabilidad se duplica. Por eso es lo importante de la presencia de la anosmia como predictor, como factor predictivo de que tengas COVID. Otros síntomas más comúnmente asociados con la enfermedad, como la disnea, la cefalea, la rinorrea, la mialgia, la diarrea, etcétera, no tuvieron valor predictivo en cuanto a la positividad del test en pacientes con sospecha de COVID. Por eso es lo importante cómo se ha convertido la anosmia como un factor tan importante para el cribado inicial. De hecho, las sociedades otorrinolaringológicas de Estados Unidos y de Inglaterra recomiendan que la anosmia esté ahí. O sea, lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, es tomar la temperatura de los pacientes antes de entrar a la clínica, pero quizás más importante sería preguntarles si huelen o no huelen bien, o hacer un test de olfato. Quizás tenga mayor valor predictivo que la temperatura en cuanto a si el paciente tiene o no tiene riesgo de COVID. Aquí les quiero hablar de un estudio que hemos estado haciendo en los últimos meses, el doctor Jorge Hernández, que es un psiquiatra venezolano y epidemiológico, y yo estudiando lo que llaman el Big Data. Big Data es toda esa información, cantidad de información de millones y millones de usuarios que está en la Internet o en Twitter, por ejemplo, y estamos viendo cómo esa actividad, ese volumen de actividad de ciertas términos y palabras se correlacionan o cómo se podrían correlacionar con la actividad clínica, con el número de casos. Entonces, esto que le estoy presentando aquí es un gráfico que muestra en azul el volumen de búsquedas en Google de ciertas palabras, en este caso anosmia, con respecto al número de casos clínicos en el condado de Miami-Dade. El condado de Miami. Aquí estamos, lo importante de esta información que nosotros recogemos y que en muchos casos es pública, que en Google, es que esta información no solamente te da el volumen de la gente que está buscando síntomas de anosmia, sino que también se puede geolocalizar mucha de esta información, y por eso es que uno puede hacer este tipo de estudio informático epidemiológico. Esto se ha hecho mucho para enfermedades como influenza, Zika, chikungunya, porque se ha visto que, bueno, un comportamiento habitual de una persona es que cuando está enferma busca en Google a ver qué es lo que tiene. Entonces, si alguien de repente se queda sin olfato, lo primero que hace es buscar en Google cosas de olfato, y eso puede muchas veces ser una señal de que está ocurriendo un proceso o un problema.
Entonces, cuando la gente empieza a buscar, lo mismo cuando la gente a buscar sobre COVID o sobre influenza o sobre medicinas para tratar estas enfermedades, cuando hace esas búsquedas en Internet, muchas veces se ven estos picos altos cuando mucha gente lo está haciendo a la misma vez. Entonces, se ha utilizado este tipo de pesquisa epidemiológica informática, y de hecho es una subespecialidad de la epidemiología que se llama Infoveillance o Informatic Surveillance, o Information Surveillance en inglés. Entonces, nosotros lo que hicimos fue ver los volúmenes de búsqueda o de actividad en Google de varios términos otorrinolaringológicos. Buscamos anosmia, buscamos discusia, buscamos rinitis, buscamos tos, fiebre, todo lo que son síntomas que nosotros creíamos que eran síntomas prodrómicos, pensando en nuestra hipótesis era que alguno de estos síntomas nos iba a alertar cuándo es que va a ocurrir la segunda o la tercera ola de COVID. Y también buscamos términos más generales como COVID, coronavirus, etc. Lo que les muestro aquí solamente es lo de anosmia, porque es lo que mostró la mejor asociación de todos los otros términos que buscamos. Y ustedes ven aquí como al comienzo de la enfermedad, cuando se hace público que la anosmia es parte del COVID, aquí al comienzo en abril hay un disparo del volumen de actividad en Google sobre anosmia. Después se hace más plano, paralelo a la actividad clínica de la enfermedad, y después hay otro pico de anosmia ocurriendo a finales de junio, a comienzos de julio, que antecede en una semana a la actividad clínica de los casos de COVID. O sea, nosotros vimos esta actividad y ya nuestra hipótesis era que esta actividad en Google predeciría o sería un predictor de la actividad clínica. Y estamos monitorizando esto con muchos otros síntomas, y anosmia ha sido uno de los que mejor ha mostrado, como le dije anteriormente, esta asociación. Yo creo que esto es un arma útil para los epidemiólogos, porque si tú puedes ganarle a la enfermedad, a la actividad clínica una semana, tú puedes entonces manejar y distribuir, gerenciar, digamos, tus recursos necesarios para hacer las pruebas, para preparar las camas en el hospital o el personal necesario, cuando tú sabes que, por ejemplo, va a ocurrir un pico en Miami en una semana más tarde, o que va a ser en otra ciudad cerca de la Florida en otra semana después. Uno tiene esa habilidad de gerenciar los recursos sanitarios para anticiparse a esta ola, a esta segunda ola o a estos picos de enfermedad. Ya para terminar, quiero mencionar que el SARS-CoV, el 1 y el 2, tienen neurotropismo porque pueden invadirle el sistema nervioso central, ya sea por vía hematógena, pero también lo pueden hacer por vía retrógrada a través de invasión del axón del epitelio, de la neurona olfatoria en el epitelio olfatorio. Hemos visto que la mayoría de las personas que sufren de anosmia no sufren por daño al axón. Si sufrieran daño al axón, probablemente la recuperación de la anosmia tardaría mucho más que 1 o 2 semanas en recuperarse. Pero esto se ha demostrado en animales también, sobre todo en el coronavirus SARS de hace 10 años, que hay lesión neuronal sin encefalitis, o sea que hay un movimiento del virus a través del axón que puede llegar a diferentes zonas del sistema nervioso central. Pero esto es charla para otro día. Entonces, lo que sí es importante mencionar que entre las manifestaciones neurológicas del COVID-19 están por las que ustedes conocen como asociadas al sistema nervioso central, las cefaleas, mareos, ataxias, trastornos de conciencia, pueden haber convulsiones, enfermedad cerebrovascular. También hay daño al sistema nervioso periférico, como hemos visto. Y esto es importante porque muchas veces el daño al sistema nervioso periférico precede al daño al sistema nervioso central. No siempre, pero algunas veces. Y es por eso que la anosmia también es importante, no solamente es un alerta al número de casos que puede haber de COVID-19, sino que también puede ser un signo en algunos pacientes de que una enfermedad más grave del sistema nervioso central puede ocurrir. Entonces, ¿qué le recomendamos nosotros a los pacientes que aparecen con anosmia de aparición aguda? Los educamos, les explicamos qué es lo que significa eso, y inmediatamente recomendamos el autoaislamiento, la cuarentena y las pruebas confirmatorias del COVID. El paciente debe usar una mascarilla quirúrgica y usar las medidas típicas de protección para evitar el contagio. Para la anosmia del COVID-19 no hay cura específica.
Este tratamiento que les estoy exponiendo aquí en estas diapositivas simplemente es lo que se ha usado para la anosmia postviral por otros virus, que puede o no puede tener valor en alguien que tenga una anosmia en COVID que no se le recupere en el cabo de 2 o 3 semanas. Particular la omega 3 por vía oral parece ser neuroregenerativo, tiene un efecto antiinflamatorio y es una digamos, de los tratamientos más populares en combinación con lo que es el reentrenamiento olfativo, que es básicamente hacer que el paciente empiece a oler diferentes sustancias, entre ellas el limón, rosa, vainilla, eucaliptus, a veces se le agrega también canela. Tienen que olerlo por lo menos cada uno de estos olores por 20 segundos, 2 veces al día por 3 meses, y esto parece ayudar a aumentar, a recuperarse la función. Este algoritmo que les presento aquí es simplemente, esto es producto de la Asociación de Otorrinolaringología del Reino Unido, recomendando a los médicos generales, esto está dirigido principalmente a los médicos, los GPs, a los que hacen medicina de familia, etcétera, digamos, hablarles sobre la anosmia, cómo deben evaluar la anosmia. Si alguien presenta con un trastorno del olfato y tiene otros síntomas posibles de COVID o tiene una historia positiva por haber estado expuesto o haber tenido un contacto con alguien con COVID, debe hacerse inmediato las pruebas de COVID y aislarse, como hablamos anteriormente. Ahora, si esta persona, además del trastorno del olfato, tiene algún trastorno que incluye alguno de estos síntomas neurológicos de los que hablamos anteriormente, entonces en este caso lo que está aquí en rojo, a la mano derecha, debe recomendarse una resonancia magnética y hacer una interconsulta con neurología, porque eso puede ser un síntoma de un proceso de invasión del sistema nervioso central. Si el paciente tiene trastornos rinológicos, por ejemplo, congestión nasal, etcétera, debe ser referido al otorrino para que le haga su endoscopia y le haga el tratamiento adecuado si es un proceso, digamos, posviral o alérgico lo que está causando la anosmia. Si no hay nada de eso, si el paciente no tiene síntomas de rinitis, no tiene otros síntomas, entonces debe tratarse como un paciente de COVID, como vimos anteriormente. Medidas para los sanitarios, sobre todo aquellos que estamos expuestos a las vías respiratorias superiores, son todas las que ustedes conocen. Principalmente nosotros examinamos a nuestros pacientes usando equipos de protección individual con mascarillas quirúrgicas, con mascarillas N95, guantes, ropa protectora, sobre todo si vamos a hacer procedimientos o inspección de las vías aéreas respiratorias superior. Hay una serie de medidas que se están tomando hoy en día que ha revolucionado la manera que nosotros hacemos cirugía del oído, de la nariz y de la garganta, y sobre todo la prioritarización de los casos para la consulta y cirugía. Hoy en día no se opera ningún paciente hasta los asintomáticos tienen que tener una prueba negativa antes de la cirugía, etc. Se minimizan todos los procedimientos que pueden causar aerosolización y se está estimulando mucho las consultas por telemedicina para evitar el contacto directo. Para finalizar, vamos a concluir que la anosmia o la disgusia están asociadas al COVID-19 en etapa temprana, muchas veces antes de que se manifieste el síndrome en su forma clásica, el síndrome de COVID-19, y eso hace que uno esté alerta y requiere pruebas confirmatorias y autoaislamiento hasta que se confirme o se descarte la enfermedad. La anosmia del COVID-19 tiene buen pronóstico, generalmente hay una recuperación espontánea al cabo de 10-14 días. Hemos visto que el mecanismo más probable de la anosmia sea un daño viral al epitelio olfatorio, particularmente a las células subtentaculares, por eso es que la recuperación rápida, porque estas células se reponen rápidamente por células madres. Y que en la mayoría de los casos la anosmia viene sin rinitis, pero en pacientes que tienen síntomas de anosmia que persisten más allá de 2 meses, o si hay rinitis asociada, o epistaxis, o cefalea, o algún otro trastorno neurológico, estos son pacientes que deben ser referidos al otorrino y en caso de trastornos neurológicos, interconsulta con neurología. Pues muchísimas gracias. Yo formo parte de BAMA, como Gilberto les comentó anteriormente, y también soy profesor de la Universidad de Miami. Aquí me despido con un gran saludo fraternal a todos mis colegas venezolanos y deseándoles lo mejor y
y mucho éxito en su batalla contra el COVID-19. Bueno, muchas gracias, Simón, por esta estupenda presentación, muy completa. De verdad creo que cubriste muchos aspectos respondiste muchas de las preguntas. Sin embargo, quedaron algunas preguntas que no y que nos han escrito y creo que tenemos todavía tiempo para discutirlas. Bueno, Rosa comenta, yo creo que eso tú lo comentaste en esta exposición, de que hay otras enfermedades que producen anosmia, pero creo que eso tú bien lo explicaste, cómo diferenciarlo. Un comentario es que si usted tiene anosmia en tiempo de pandemia, la probabilidad de que esto sea COVID es mucho más alta. Si usted tuvo anosmia hace 2 años, lo más seguro fue otra causa. Entonces también un poco depende del momento epidemiológico que estamos viviendo. O sea, yo creo que eso lo respondiste bien. No sé si quieres hacer otro comentario a cuanto a las otras. Eso creo que quedó bien respondido en la... Sí, como decía anteriormente, anosmia es muy común en los casos posvirales, ya sea por obstrucción debido a una rinitis con moco que te afecta mientras tengas la rinitis y el moco. No puedes oler. Eso lo hemos experimentado todos cuando nos ha dado una gripe o nos da una influenza. Pero también existe, que son los pacientes que realmente vienen a quejarse de anosmia, son aquellos que tienen una anosmia que les dura más de 1 mes, 2 meses, después de una influenza. Eso no es frecuente, eso es infrecuente, pero ocurre, y esa es lo que llamamos la anosmia postviral, y lo que se ha demostrado que en esos casos hay un daño extenso al axón. Lo que es diferente en COVID-19 es que eso no es lo que ocurre, o ocurre muy infrecuentemente. La anosmia que estamos viendo y que es muy común es una anosmia que ocurre sin rinitis asociada y tiende a recuperarse rápidamente. Entonces, más que la anosmia como parte seria de la enfermedad, yo creo que la importancia de la anosmia viene más como factor epidemiológico, de ser un signo prodrómico que nos puede alertar que alguien puede estar teniendo enfermedad. Sobre todo por lo curioso de esta anosmia, que está ocurriendo mucho más frecuente en occidentales y mucho más frecuentemente en jóvenes, lo cual, y generalmente, como sabemos, los jóvenes tienen menos síntomas o tienden a tener una enfermedad mucho más leve, mínimamente sintomática y a veces asintomática, excepto por la anosmia nada más. Entonces, no debemos descartar la anosmia, debemos estar muy pendientes de ella, preguntar a los pacientes que muchas veces ni siquiera se quejan hasta que uno no les pregunte. Claro, eso es correcto. Mira, una pregunta acá en Venezuela, que hay limitación para las pruebas diagnósticas. ¿Se debe considerar la anosmia y la disgusia como síntomas patognomónicos de la enfermedad? Bueno, tú lo acabas de decir, yo sí, Yo hasta que también. tengamos Yo también. otra, sobre todo porque, bueno, si no puedes usar pruebas diagnósticas, tienes que usar pruebas clínicas. Entonces, si tú tienes a alguien con anosmia solamente, y esa anosmia, si es enfermedad, yo diría que aíslas a ese paciente por 14 días. Y pueden pasar 2 cosas, que no sea más nada sino una anosmia, pero bueno, por lo menos preveniste que esa persona contagiara, o la enfermedad se declara al cabo de 2 o 3 días, entonces ya sabes que es COVID. Puede ser que empiece con anosmia, que debute con anosmia y al cabo de 2 o 3 días se presente más los síntomas clínicos de la enfermedad, pero ya tú tienes el paciente, ya lo tienes autoaislado. Totalmente de acuerdo. Otra pregunta, ¿hay alguna correlación entre anosmia y severidad de la enfermedad? No, bueno, sí, vamos a decir que sí, que no. Han habido estudios que dicen que los pacientes que sufren anosmia tienden a ser mínimamente sintomáticos, o sea, una relación inversa. Parece que la anosmia es más prevalente en casos asintomáticos que lo que es en casos hospitalizados. Al principio de la pandemia, lo que uno leía sobre COVID-19 eran generalmente información de casos que estaban ya en el hospital, que estaban graves. Y entre esos casos había una prevalencia de anosmia más baja de lo que se ha descubierto cuando se hacen estudios de campos epidemiológicos, donde parece ser mucho más alta. Entonces, pareciera, yo no sé si es una asociación que uno puede ser causa-efecto, pero pareciera que también que cuando uno tiene una enfermedad grave, está menos preocupado cuando está que no puede toser o que no puede respirar, probablemente se preocupe menos en no poder oler. Y puede haber un bias también de recolección de la Exactamente, información. Los sí, pacientes más enfermos, intubados, de repente a lo mejor no pueden dar esa información y eso no queda exactamente. recordado. Mira, 2 preguntas porque una cosa, en 10 minutos vamos a arrancar con la conferencia de enfermedades
de complicaciones cardiovasculares o enfermedad cardiovascular y COVID-19, nos vamos a tener que salir de acá y conectarnos. Ya yo coloqué la información de la próxima conferencia que vamos a empezar en 10 minutos. Recuerden también de hacer la evaluación de esta conferencia y vamos a terminar con 2 preguntas puntuales. ¿Hay algún, la recuperación de la anosmia está relacionado con el uso de algún tipo de terapia específica para el virus, Remdesivir? ¿Has escuchado algo del tratamiento versus no tratamiento? Sí, Mira, sí. no lo he visto. Y una de las cosas que acuérdate que la mayoría de estos estudios que te estoy mostrando de anosmia son reportados por el paciente, no son valorados o por pruebas específicas de olfato. Existen pruebas para determinar tu grado de olfatorio. Y eso estas pruebas la mayoría de las veces no. Estos estudios la mayoría de las veces no tienen ese respaldo, digamos, objetivo de una prueba. Entonces, uno depende de lo que te dice el paciente, de cuándo se enfermó y de cuándo se recuperó. No hay ningún estudio que haga asociación entre tratamiento y recuperación de la Bueno, anosmia. y la última pregunta, que no se podía esperar menos de una patólogo tan buena como Rosa, si tienes alguna información de biopsias de la mucosa nasal en estos pacientes con anosmia, algún estudio. Porque vi que presentaste algunos datos de modelos experimentales. Hay muchos estudios en animales. Acuérdate que el SARS-CoV ocurrió hace 10 años y la gente esperaba que iba a ser una pandemia como la que estamos viviendo hoy en día. Entonces, muchas de lo que estamos, mucha de esa información que se ganó estudiando el SARS-CoV-1, digamos, llamémoslo 1, se está aplicando hoy en día. Sobre todo estamos viendo como las vacunas de ARN mensajero, la tecnología se desarrolló hace 10 años. Por eso es que han sido tan rápidamente implementadas para el COVID-2. Pero y se hizo mucho en el caso particular del neurotropismo, se hizo muchos estudios en animales y hay estudios en pacientes que han muerto que se han visto el daño en el axón. Pero no en el COVID-2. En el COVID-2 es lo que llama la atención, eso no se veía tan comúnmente el daño al axón. Entonces, los estudios han demostrado más bien el daño al epitelio olfatorio, pero no al axón, sino a las células de apoyo, que son las células subtentaculares. Y eso explica por qué es que la anosmia no tiende a ser, la mayoría de los pacientes recuperan su gusto y olfato al cabo de un mes, 2 meses. Yo creo que es lo que uno esperaría. Bueno, Sí. otra cosa es la ausencia de anosmia tampoco descarta la presencia de COVID. Absolutamente. Sí, vemos Entonces, que la anosmia está presente en un 49% de los pacientes, quiere decir que en un 51% no hay anosmia. exactamente, la presencia nos ayuda a hacer el diagnóstico, la falta de ella no lo excluye, y no solamente eso, sino que depende del momento, porque a lo mejor no la puedes tener en el momento que evaluaste, pues puede aparecer después. Bueno, Simón, verdad, muchas gracias, estupenda conferencia. Los invito, vamos para que, o sea, te pusiste a grabar esto, recuerda que esto lo vamos a poner para compartirlo y para verlo en otra oportunidad con calma. Muy buena conferencia, de verdad que te felicito, muchas gracias y Gracias a ti, Jorge. nos vemos en 7 minutos, ¿ok? Así Entonces estaremos. ahí está el Gracias por la enlace, pregunta. de aquí nos salimos, les da tiempo de ir al baño, tomar agua y nos sentamos porque lo que viene también está muy bueno. Gracias, Simón. Gracias a ustedes, gracias por la pregunta. Ya puedes, si quieres, cierra Ya.